económica. Y lo hacemos con Juan Manuel Martínez, socio del área de Corporate Treasury Advisory en EY España. Juan Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, Marta. Bueno, tenemos realmente, como siempre decimos, muchos frentes abiertos, sobre todo cuando intentamos desgranar cuál es la fotografía en el plano económico. En un informe reciente indicabas, Juan Manuel, que en este arranque de 2023 seguimos viendo cómo se mantienen la volatilidad e incertidumbre que ya nos suenan, las venimos arrastrando desde hace tiempo y no son cosa únicamente de 2022 de forma aislada, porque desde 2020 realmente tenemos unas incertidumbres y una volatilidad que han ido en aumento o que se han trasladado, ¿no?, a distintos planos. 2020 y 2021 hablábamos más del plano sanitario y luego hemos ido viendo cómo en este entorno de policrisis del que se habla tanto hemos ido también colocando la mirada en el plano geopolítico o en este caso también en la crisis del coste de vida. Entonces, ¿cómo estáis viendo ahora mismo cómo estas incertidumbres se están trasladando a las condiciones económicas y sobre todo cómo están afectando al consumo? Claro, realmente todos los factores que hemos vivido desde finales del 2019 y que han afectado claramente a la economía global han ido evolucionando. Y cuando hasta la fecha, hasta hace prácticamente año y medio, todo lo que era el COVID-19, el confinamiento, restricciones a la movilidad, estaban afectando de una forma muy clara y posteriormente cuando parecía que salíamos hacia adelante, el conflicto, la guerra entre Ucrania y Rusia ha vuelto a desequilibrar el mercado, pues nos encontramos en una fase en la que la máxima preocupación de las autoridades globales, como todos sabéis, es la inflación, y esto está dando lugar a medidas históricamente ya tradicionales, como es tratar de evitar la subida de los precios con la subida o alza de los tipos de interés, que al mismo tiempo, bueno, pues está generando un claro escenario de enfriamiento económico. La diferencia que estamos notando es que hay dos bloques. Está el bloque encabezado por Estados Unidos, en el que la presión en los precios es más por el lado de la demanda. Ellos son más autosuficientes en el entorno de las materias primas y energía. Y por otro lado está toda la zona euro, toda la zona occidental, en la cual es más una inflación de oferta, en la cual, bueno, pues la subida de los precios no está motivada por un incremento de la demanda, sino más bien por unas limitaciones claras en poder surtir de todo, suministrar todos los bienes y energías a las economías demandantes. Tenemos el caso, por ejemplo, de Alemania, que han publicado esta mañana un crecimiento negativo del menos 0,2 y que es un país súper dependiente de la energía en las materias primas exteriores, ¿no? Hoy ha sido un día francamente, digamos, difícil para la zona euro, porque no solamente Alemania ha publicado un menos 0,2, sino Italia menos 0,1, Austria menos 0,7 en el cuarto trimestre del año pasado, y que hace que el crecimiento que hemos tenido en España pues sea uno de los más altos, a pesar de ser solamente el 0,2 que publicaron el otro día, ¿no? Por lo tanto, digamos que ahora mismo lo que más preocupa es la incertidumbre que genera hasta dónde van a subir los tipos de interés. Esto está generando una clara volatilidad en los mercados financieros y esta volatilidad se está trasladando claramente a las cuentas de pérdidas y ganancias de todas las empresas. Luego, además, Juan Manuel, ya que citabas algunas de las referencias que hemos tenido hoy, hoy hemos conocido además que la economía de la eurozona ha evitado una contracción en el cuarto trimestre de 2022, así que esquivaba de alguna forma esa contracción esperada, y recordemos que incluso el propio Banco Central Europeo preveía una posible contracción del PIB en el cuarto trimestre y también en el primero de 2023, lo cual nos hubiera conducido a un escenario de recesión técnica. Así que en este caso sí que evita esa contracción en el cuarto trimestre de 2022, veremos qué es lo que ocurre en este primer trimestre de año. Pero a pesar de esto sí que es cierto que tenemos que poner la lupa, ¿no? El crecimiento sigue siendo muy débil en la eurozona, a pesar de este dato que de alguna forma nos ha hecho suspirar un poquito, ¿no?, de alivio. Hombre, nosotros hablamos de deterioro económico, de enfriamiento económico más que de recesión. Y esto se puede ver como hoy estamos más o menos contentos con el 0,1 que han publicado el cuarto trimestre, pero no hay que olvidar que el segundo trimestre fue 0,9, el tercer trimestre fue 0,3 y ya vamos por 0,1. En Estados Unidos está pasando algo muy similar, ¿no? Entonces, ahora mismo casi todos los analistas, tanto públicos como privados, están manejando que este primer y segundo trimestre del 2023 van a ser feos, van a ser incluso en algún entorno negativo, incluso en Estados Unidos. Y todo esto está motivado no solamente
por la evolución de los precios, sino por una caída clara de la inversión y del consumo que en cierto grado está motivada por la propia subida de los tipos de interés. Ya lo dijo Lagarde, haremos todo lo que podamos para controlar la inflación. Bueno, pues y que los americanos llegaron a decir, Jerome Powell, que sabían que estaban sacrificando el crecimiento económico futuro por el control de la inflación, ¿no? Entonces, llevar la inflación al 2%, que es el objetivo que tienen todos los países, desde las tasas que estamos manejando, es realmente muy difícil de hacerlo en el corto plazo. Y si, como imagino ya habéis comentado, si analizamos la inflación subyacente, está todavía peor. Eso te llega a demostrar que los canales de suministro, la oferta, no está cumpliendo con los objetivos, y hasta que se normalice esos canales, pues va a ser bastante complicado que los precios bajen. Y por lo tanto, las perspectivas de nuevas subidas de tipos de interés son evidentes. Nosotros estamos manejando que el Banco Central Europeo podría subir tipos hasta el 3,5, estamos hoy en día al 2,5, ya así lo descuenta, ya ha hecho el punto de inflexión el mercado Euribor y el mercado de deuda o los tipos a largo plazo, y en Estados Unidos, sin embargo, son mucho más agresivos, es otro tipo de inflación, sí que se maneja que podrían llegar al 5,25 desde el 4,25 actual de la zona baja del rango que ellos manejan, ¿no? Por lo tanto, nos falta todavía unos 2 trimestres, 6 meses para seguir intentando salir de este atolladero. Bueno, como nos decías, ¿no? En el caso del Banco Central Europeo podríamos ver cómo llegan hasta el 3,5, más o menos esa horquilla. En el caso de Estados Unidos se habla mucho, ¿no? de ese entorno del 5%, nos decías 5,25. Teniendo en cuenta que esta semana va a estar marcada por, sobre todo, estos dos bancos centrales, FED y Banco Central Europeo, ¿hay algo relevante que podamos esperar o que nos sorprenda de los discursos de Powell y Lagarde, o van a seguir más o menos en la misma línea, manteniendo el mensaje de que los bancos centrales van a seguir luchando contra la inflación, que van a hacer todo lo que sea necesario, o consideras que pueden introducir algún cambio, aunque sea sutil, en su discurso? Hombre, en principio el mercado ya da por hecho una subida de 25 puntos básicos en Estados Unidos y de 50 en la zona euro y en el Reino Unido. Entonces, en principio, vamos a estar más pendientes del discurso posterior que den los presidentes de los bancos centrales. Y en el caso de Jerome Powell, bueno, pues creo que ya lo dijo en la anterior reunión, en la que empezó a flexibilizar esa idea de la rigidez de la subida de los tipos de interés, y que la política monetaria se volvería más acomodaticia en función de la evolución de los acontecimientos. Yo creo que todo esto lo va a repetir, y la Reserva Federal procederá a seguir subiendo 25 puntos básicos un par de veces más, salvo que se deterioren más los datos que ellos hacen objeto de seguimiento, ¿no? Que pueden incrementar esas subidas. En el caso de Lagarde, nos va a ratificar lo que viene diciendo las últimas semanas, que van a luchar con todos los instrumentos disponibles para controlar los precios. Entonces, bueno, pues yo creo que esto es el discurso que nos toca vivir en estas primeras reuniones de este año, pero los que somos más macroeconomistas estamos viendo un fuerte deterioro en las condiciones de consumo, inversión, el deterioro que se observa en muchísimos indicadores económicos. Los PMIs, por ejemplo, los Purchasing Manager Index, que te anticipan las tendencias del PIB o del crecimiento económico, aunque parece que se reactivan, realmente no hay que olvidar que se están reactivando desde los mínimos históricos. Por lo tanto, todavía no estaríamos por encima de ese 50 necesario para hablar de cierta alegría. Por lo tanto, yo creo que estas van a ser 2 reuniones que están más que descontadas, y que las más importantes serán las previstas para el mes de marzo. Bueno, sí, 2 reuniones más que descontadas, como nos decías, ¿no? 25 puntos básicos Estados Unidos, 50 en principio también en el Banco Central Europeo, repitiendo el movimiento anterior. Veremos qué es lo que ocurre, ¿no? O cómo nos abren la puerta de cara a los mensajes que nos puedan trasladar para marzo. Ya que citabas, Juan Manuel, los PMIs, hoy quería aprovechar que hemos tenido PMI de China también para mirar un poquito más detenidamente al gigante asiático, ¿no? Porque en el informe también abordas la importancia de la reapertura de las fronteras de China. Hemos visto cómo desde diciembre está dejando atrás esa política cero COVID, cómo está volviendo a entrar en juego, a intentar ganar músculo, sobre todo por parte de la demanda interna, va a intentar fortalecer el consumo como gran motor de desarrollo, de evolución económica de cara a este año 2023 y, por supuesto, también de cara a los venideros. Pero bueno, en el caso de los PMI
FMIs nos han indicado que la actividad económica china vuelve a crecer en este último mes. ¿Cuáles son las perspectivas que barajamos de cara a China? Que, por cierto, ya que estábamos también con el tema de los bancos centrales, Lagarde advirtió también de la posibilidad de que China pueda también inflar la inflación, ¿no? Es decir, que en medio de toda esta reapertura también pueda tener un impacto significativo en la evolución de la inflación. Claro, ahí, vamos a ver, lo peor que ha podido ocurrir en toda la crisis desde finales del 19 son las medidas de confinamiento, absolutamente necesarias, pero que a nivel económico han generado una disrupción clara entre la oferta y la demanda. En el caso de China se ha observado un segundo confinamiento, el COVID-0 que mencionabas, y esto lo que ha hecho ha sido parar, y si vemos los gráficos de los principales indicadores de China, caen con una verticalidad tremenda ante el parón claro de la economía. China tiene que crecer en torno al 6% para poder satisfacer todas las necesidades del país, ¿no? Ahora mismo ha sido un año malo por esta situación y para el año que viene tampoco se especula con un crecimiento más allá del 3,5%. ¿Qué ocurre? Que esta reapertura de los mercados en China y de la economía china lo que va a provocar es que ellos vuelvan a poner en marcha todos los planes de infraestructura, todos los planes de desarrollo que tenían definidos para el crecimiento del país, toda la política de liberalizaciones, etcétera. Y esto lo que va a hacer es una pescadilla que se muerde la cola y, por ejemplo, en el campo de las materias primas, pues va a volver a tensionar los precios porque va a haber un nuevo demandante de materias primas. Ya sabéis que los chinos son los máximos demandantes de cobre, de zinc, de estaño y de todo lo que realmente son los metales. Y esto, a su vez, en un mercado en el que los precios no han llegado a bajar a su punto de partida y no queremos que vayan a bajar, pues puede volver a tensionar, generando otra vez un incremento en los precios a la producción en las empresas y en los países occidentales sin comerlo ni beberlo. Aquí el único mercado que ha vuelto a su punto de partida ha sido el de los fletes. Los fletes se han normalizado, pero ni los metales, ni la energía, ni el gas. Bueno, el gas está volviendo porque ha habido un exceso de demanda en su momento, pero todos los precios va a ser impresionante la posibilidad de un nuevo tensionamiento provocado por esta demanda china. Pero está claro que los chinos miran para dentro, para ellos mismos, y necesitan desarrollar e invertir para que el país pueda crecer lo que ellos necesitan, evidentemente. Seguiremos vigilando muy de cerca esta evolución de la economía del gigante asiático y también todos estos frentes que analizábamos en estos momentos, bancos centrales, crisis del coste de vida y sobre todo, ¿no?, perspectivas macro de cara a los próximos meses. Veremos cómo vamos avanzando en esos términos. Juan Manuel Martínez, socio del área de Corporate Treasury Advisory en EY España. Muchísimas gracias, un placer. Gracias a vosotros, encantado. Nosotros hacemos una breve pausa, brevísima.